La clase anterior estábamos hablando de algunos contextos y quiero hablar ahorita del contexto histórico o seguir hablando del contexto histórico. Dentro del contexto histórico hablamos de los álogi y su reticencia de aceptar este documento que es el Apocalipsis, ¿no? Vamos ahora a hablar acerca de las fechas, de la datación de esta carta. Y yo quiero hablar de las dos fechas o de las dos dataciones propuestas históricamente. Una que es la datación temprana bajo el reinado de Nerón y la segunda que es bajo el reinado de Domiciano. En el estudio histórico del libro aparecen dos propuestas principales sobre su fecha de composición. Ambas fechas ofrecen un marco interpretativo distinto. La primera resalta el ambiente de persecución temprana y la tensión creciente entre las iglesias y el imperio. La segunda subraya un contexto más consolidado de opresión estatal y culto imperial obligatorio. En cualquiera de los dos escenarios, el libro surge como una palabra de resistencia, esperanza y fidelidad en medio de un mundo que presionaba a la iglesia desde varios frentes, ¿ok? Ahora, yo voy a hacer una defensa de la fecha temprana, yo, porque la fecha del 60, como está aquí en la diapositiva, nos permite leer el libro como una respuesta a la persecución inicial del imperio. Eh, esta propuesta alternativa, que es la fecha más temprana entre los años 62 y 65, es durante el reinado del emperador Nerón. Esta lectura se apoya principalmente en las evidencias internas del propio libro. Uno de los indicios más significativos aparece en Apocalipsis 11, donde se menciona el templo de Jerusalén como si aún estuviera en pie. Sabemos que el templo fue destruido en el año 70, así que la referencia de un santuario activo sugiere que el autor escribe o escriba el libro antes del acontecimiento del Apocalipsis. No es una prueba absoluta, pero es un dato que encaja con una fecha previa a la caída de Jerusalén. Además, aunque el libro está lleno de símbolos y visiones, muchos de estos elementos apuntan a realidades terrenales del siglo I: persecución, presión imperial, idolatría estatal, resistencia cristiana. El tono profético no se limita a lo escatológico, también responde a una crisis inmediata vivida por comunidades que estaban sufriendo en tiempo real. La persecución bajo Nerón, especialmente después del incendio de Roma, coincide con el tipo de sufrimiento descrito en el libro. En ese contexto, Apocalipsis puede leerse como una palabra profética dirigida a las iglesias que necesitaban consuelo, firmeza y discernimiento en medio de esta hostilidad. Una fecha temprana no elimina la dimensión escatológica del libro, pero sí la enraiza en la historia, mostrando que la revelación de Cristo no llega desde la distancia, sino en medio del dolor humano. Perdón. Ujú. Es una palabra que mira hacia el futuro, pero que nace en la crisis una crisis concreta del presente de los que lo están viviendo. Ujú. Mi pregunta ¿Ok? es, tengo una pregunta. Sí. ¿Hay mucha diferencia entre la persecución vivida desde las décadas 60-70 a la 90-100, que es aquella en la que... O sea, la pregunta es si la persecución es tal que podemos hacer una inferencia de que Apocalipsis se refiere a la primera persecución porque es más grave que aquella vivida en la segunda fecha que se puede datar. No, de hecho, la, la persecución más total que se vivió Ujú, fue en el siglo cuarto, ujú, ¿sí? Antes de toda, de la persecución, de la tribulación del siglo cuarto, todas las persecuciones anteriores fueron locales, ujú, fueron en un lugar, fueron localizadas en un solo lugar. Nunca hubo una persecución global contra los cristianos, sino hasta el siglo cuarto. Incluso Cipriano considera
que el emperador de su tiempo era ya el anticristo y un mago egipcio era el falso profeta. O sea, los cristianos van adecuándose a la Ujú. historia, van interpretando el libro según los tiempos que están viviendo. Antes de eso, no se encuentra una, una persecución tan masiva. Mm. Sí, ¿Ok? lo de adecuar las profecías cuando no son inspiradas a los tiempos que cada persona, cuando la está Así leyendo, es algo típico en las es personas algo que típico. estudian teología. Por ejemplo, Flavio Josefo leyó Daniel desde la perspectiva de que la abominación desoladora tenía sentido con el dominio romano. Entonces es Sí, algo típico entre las personas que estudian teología y lo unen con la historia. claro, sí. Entonces todos hemos pecado de eso, Ujú, ¿sí? Pero para eso estamos usando ahorita los contextos para poder ubicar el libro en su tiempo y su espacio, ¿no? ujú, Por ejemplo, tenemos más evidencias internas de que apuntan hacia a que el libro tiene una fecha del 70 antes de Cristo. Esto aparece en el uso que Apocalipsis hace de la gran ciudad, la expresión la gran ciudad. En Apocalipsis 17:8, este título se aplica a la gran ramera. ujú. Y en Apocalipsis 11:8, la misma frase describe la gran ciudad que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. Ese lenguaje no surge de la nada, remite directamente a Isaías 1, Ujú. versos 8 al 10, donde Jerusalén es llamada Sodoma por su corrupción espiritual. El uso repetido de esa expresión sugiere una identidad coherente. Juan no está cambiando de ciudad cada vez que menciona la gran ciudad. Está trabajando con un símbolo consistente, profundamente arraigado en la en la tradición profética, y la Jerusalén es presentada como centro de infidelidad y juicio. Y si es presentada como centro de infidelidad y de juicio, la implicación es clara. La ciudad aún existía como tal, todavía era un referente vivo, no era ya una ruina del pasado. Este detalle encaja naturalmente con una fecha previa al año 70. Después de la destrucción del templo y de la ciudad, el simbolismo habría tomado otra forma, pero en Apocalipsis Jerusalén aparece como un sistema activo, todavía en pie, todavía responsable de su rechazo al Mesías y de su oposición al pueblo de Dios. Todo esto refuerza la propuesta de una fecha temprana, no solo por lo que el texto dice, sino por cómo lo dice, con un lenguaje que asume la existencia de la ciudad, su función religiosa y su papel en la historia reciente del pueblo de Dios. En resumen, al recorrer el libro desde sus distintos ángulos, Apocalipsis se revela como una carta de transición, no como un texto aislado. Su lenguaje retoma los grandes movimientos del Éxodo: salida, juicio, cántico, redención. Este patrón culmina en el contraste entre la vieja Jerusalén, marcado por la infidelidad, y la nueva Jerusalén celestial y eterna, donde Dios habita con su pueblo. Toda la teología bíblica converge en esta visión. El Cordero Inmolado está en el centro del relato, el eje que une creación, redención y consumación. No es un libro que sea aparte del resto de la escritura. Es el punto donde la historia bíblica alcanza su plenitud. Su recepción en la iglesia primitiva muestra lo provocadora que fue desde el principio, los debates sobre su autoría, Ujú. la reacción de los alogí, el entusiasmo montanista que también usó mucho este libro para justificar su movimiento, y las tensiones entre carisma e institución revelan que Apocalipsis siempre ha sido un libro que exige discernimiento. Y finalmente, las evidencias internas: el templo aún en pie, la identidad de la gran ciudad, los símbolos anclados en realidades del siglo I, permiten considerar seriamente una fecha temprana, anterior al año 70. Esta lectura no elimina su dimensión escatológica, pero sí la sitúa en un contexto histórico concreto, donde la revelación de Cristo llega en medio del sufrimiento de la iglesia. Ujú. Además, uno de los argumentos que también me resultan bastante notorios para adaptarlo a la primera fecha, la del 70, es que Apocalipsis, siendo un libro profético y enviado a las diferentes iglesias, como hablamos en la primera clase, el hecho de que no mencione
la destrucción del templo, si ya había ocurrido, es un silencio ensordecedor. Claro. Es algo que debería sí o sí ser mencionado, dado el gran peso que tiene en el pensamiento judío y cristiano del primer siglo. O la muerte, por ejemplo, de Jacobo, el anciano o el obispo de Jerusalén, o la Ujú. muerte de otros apóstoles. Cierto. eh, todo eso juega, ¿no? O sea, ¿acaso Juan desconocía la muerte de Pedro y de Pablo? Mm. No. Entonces, el libro se está escribiendo al mismo tiempo que están sucediendo muchas otras cosas. Eso es lo que estamos viviendo. Ujú. Bien, si el Apocalipsis se escribió en el año 62 al 65 después de Cristo, tendríamos entonces que tomar en cuenta algunos aspectos históricos alrededor de la profecía bíblica. Para este ejercicio vamos a asumir que el libro se escribió en el año 65. ¿Te parece bien? Ujú. Adelante. Entonces, para entender el trasfondo del Apocalipsis, conviene mirar el mapa político del Mediterráneo antes del estallido de la guerra judía. En el siglo II antes de Cristo, Roma comenzó a extender su influencia hacia el oriente helenístico, ocupando el espacio que antes dominaban los reinos surgidos tras la muerte de Alejandro Magno. Ujú. Palestina en ese momento estaba bajo el control de los Seleucidas. Estamos hablando del siglo II antes de Cristo. Estos eran herederos directos de ese mundo helenístico. La resistencia judía frente a la opresión seleucida tomó forma en la revuelta de los macabeos, quienes buscando apoyo establecieron contacto con Roma. La carta preservada en Primera de Macabeos 8 refleja una mezcla de admiración y esperanza. Roma aparecía como un aliado poderoso, capaz de frenar a los enemigos de Israel. Sin embargo, esa relación inicial pronto cambió de tono. En el año 63 a.C., Pompeyo intervino en Jerusalén y la sometió al control romano. A partir de ese momento comenzó una nueva etapa para Judea, la era de los procuradores y los reyes vasallos, entre ellos Herodes el Grande, cuya autoridad dependía directamente del favor de Roma. Este es el escenario que prepara el camino para la tensión creciente entre el pueblo judío y el imperio. Una tensión que desembocaría en la guerra del año 66 y que sirve como telón de fondo para muchas de las imágenes que encontramos en el Apocalipsis. Ujú. Tenemos muchos historiadores, entre ellos W.H.C. Friend. Él dice que existían tres grupos. Los judíos del Éufrates, marcados por la diáspora oriental y con una inclinación natural hacia Persia. Su identidad se había formado lejos de Judea y veían en los persas un poder más cercano y menos opresivo que los reinos helenísticos. Luego tenemos a los judíos repatriados en tiempos de Nehemías y de Esdras. También eran pro-persas, pero por razones distintas. Habían experimentado la restauración del templo y la ciudad gracias al edicto de Ciro. Ujú. Para ellos, Persia representaba libertad y reconstrucción. Y en contraste tenemos a los judíos helenizados. Estaban integrados al comercio y a la vida cultural del mundo grecorromano. Eran profesionistas, comerciantes, administradores, vivían cómodamente dentro del sistema imperial y no veían a Roma como una amenaza inmediata. Cuando Roma derrotó a Grecia, muchos judíos interpretaron ese triunfo como una continuidad del poder persa. Esa lectura alimentó una expectativa mesiánica de corte político, inspirada en figuras como Ciro, el libertador de Israel en el siglo IV antes de Cristo. Hay que recordar que la escritura llama a Ciro el Mesías. De ese ambiente surge una frase atribuida a Simeón ben Yohai.
Simeón ben Yochai, un rabino del primer siglo, antes del primer siglo, principios del primer siglo, resume el sentir de la época. Ujú. Simeón ben Yochai dice, si ven un caballo persa atado en un poste en la tierra de Israel, esperen oír los pasos del Mesías. Entonces, la esperanza nacional se mezcla con la memoria histórica. El Mesías era imaginado como un libertador terrenal, alguien que restauraría la independencia de Israel frente a cualquier imperio extranjero. Ese anhelo profundamente arraigado explica en parte la tensión que estallaría más tarde en la guerra contra Roma. Entonces, vean ustedes cómo la profecía de Simeón ben Yochai dice, si ven un caballo persa atado en tierra de Israel, los pasos del Mesías están próximos. Ujú. Triste que Simeón ben Yochai no haya entendido que los sabios de Oriente que vinieron a visitar a nuestro Mesías eran persas, esa es mi opinión. Y su profecía se cumplió. Bien, entonces, en el año 27 antes de Cristo, Octavio es nombrado César Augusto por el Senado romano. Recibió el título de César Augusto por ellos. Su figura fue celebrada como portadora de Evangelión. El Evangelión es el título que le daban a los, a los emperadores. Ven ustedes, ya desde aquí ya empezamos a tener problemas políticos con el cristianismo, porque los títulos que se le dieron al emperador eran el Evangelión, el, el Curios o el Kyrie y el Soter, Ujú. el portador de las buenas noticias, el Señor y el Salvador. Esos son los tres títulos que se le otorgan al César. Ahí ya tenemos un problema político y religioso con el cristianismo. Ujú. El César representaba el orden restaurado después del caos de las guerras civiles, por eso el Evangelión, el portador de las buenas noticias. En el imaginario romano, Augusto inauguraba una nueva era de estabilidad. En el Nuevo Testamento se refleja esta realidad política. Lucas, capítulo 2, verso 1, menciona a Augusto como el emperador que ordenó el censo que llevó a José y a María a Belén. Ese detalle muestra que Judea estaba plenamente integrada en el sistema administrativo imperial romano. Aún así, los judíos no eran considerados una nación libre, vivían bajo el dominio romano, pero con un estatus particular, eran un pueblo tolerado. Esa imagen que luego nos ponen ahí en las películas de la Pasión de Cristo, cosas así, que ponen a los romanos así muy malos contra los judíos, esa no es verdad. Los judíos eran un pueblo tolerado, Ujú. conservaban privilegios importantes como la libertad de practicar su religión y la extensión del culto y la exención del culto imperial. Ellos no estaban obligados a sacrificar al emperador. Todos los demás pueblos sí, los judíos no. ¿Por qué? Recordemos la carta de Macabeos. En la carta de los Macabeos hacia Roma, los Macabeos se entregan a Roma diciéndole ustedes y nosotros somos hermanos. ¿Ok? Y hacen un pacto de paz. De hecho, Judas Macabeo envía embajadores a Roma y estos son recibidos con bien y se les entregan tesoros, o se les entrega regalos a los embajadores para que regresen también con Judas Macabeo. Entonces Ujú. hay una tolerancia al pueblo de Israel. Roma entendía que imponer la adoración al emperador sobre los judíos provocaría una revuelta inmediata, así que optó por la política pragmática. Este equilibrio, dominio imperial por un lado, tolerancia religiosa por el otro, creó una tensión constante. Los judíos podían mantener su fe, pero no su independencia. Y esa tensión sería uno de los factores que desembocarían en el conflicto del año 66. El mismo conflicto que sirve como telón de fondo para muchas de las imágenes del Apocalipsis. Bien,
Dentro del imaginario judío del primer siglo circulaba esta frase atribuida al rabino Simeón ben Yohai. Si ves un caballo persa atado en un poste en la tierra de Israel, espera oír los pasos del Mesías. La expresión refleja una esperanza profundamente nacionalista. El Mesías era imaginado como un libertador político al estilo de Ciro, el rey persa que había permitido el regreso del exilio y la reconstrucción del templo. Ese trasfondo ayuda a entender la escena de Mateo capítulo 2 versos 1 al 2. Unos sabios de Oriente llegan buscando al rey de los judíos. Muy posiblemente eran persas, esa es mi opinión, Ujú. formados en tradiciones astrales y sensibles a profecías antiguas. Su llegada en una caravana oriental no solo añade color a la escena, representa un reconocimiento internacional, un eco de Isaías. Las naciones vienen a ver la luz de Israel. Sin embargo, su expectativa estaba moldeada por la misma visión política que dominaba el ambiente judío. Venían buscando a un rey, en el sentido más terrenal del término. No imaginaban que el verdadero Mesías no sería un conquistador al estilo de Ciro, sino el Cordero de Dios, que reinaría desde la humildad y el sacrificio. La escena revela un contraste profundo. La esperanza nacional esperaba poder, la revelación divina ofrecía redención. Y ese choque de expectativas acompañará todo el trasfondo histórico que desemboca en la guerra judía y en las imágenes proféticas del Apocalipsis. De hecho, desde los evangelios, todos los judíos estaban esperando a un Mesías político y no al Mesías, como lo dice Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ujú. Bien, antes de entrar de lleno en la guerra del 66, vale la pena recordar cómo el libro de Daniel preparó el imaginario profético que más tarde retomará el Apocalipsis. Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor y describe una gran estatua compuesta por cuatro materiales: oro, que representa a Babilonia; plata, símbolo del dominio persia; bronce, asociado al imperio griego; hierro mezclado con barro, que es la imagen del poder romano. Aquí cabe mencionar que no estamos viviendo bajo la era del hierro y barro, sino que esto ya pasó, apunta al imperio romano. ¿Ok? No existe una pausa entre, no existe una pausa entre eh, Jesucristo y nuestro tiempo, una pausa de 2000 años, sino que existe una continuidad bíblica. ¿Ok? Ujú. En la visión de Nabucodonosor, una piedra arrancada sin mano de hombre golpea la estatua y la desecha por completo, o la deshace por completo. O sea, viene una piedra no arrancada, perdón, arrancada sin mano de hombre, golpea los pies. ¿Por qué golpea los pies y no la cabeza? Porque está hablando del momento en el que esa piedra iba a intervenir en el hierro mezclado con barro. Esa es la visión de Daniel. Esa piedra representa el reino de Dios, un reino que no surge de la fuerza humana y que sustituye a los imperios que se levantan y caen a lo largo de la historia. Daniel 7 retoma el mismo esquema, pero con otro lenguaje: cuatro bestias que simbolizan esos mismos imperios. Al final, el reino es entregado al Hijo del Hombre, como lo narra Daniel, quien recibe dominio, recibe poder, recibe autoridad, recibe todo eso sobre las naciones, dominio eterno sobre las naciones por los siglos de los siglos. Todas las prerrogativas divinas las recibe el Hijo del Hombre, la figura que es como Hijo del Hombre, Así es. junto al Anciano de Días. Y pongamos atención, que no dice que reina por 1000 años. Daniel dice que recibe el reino por los siglos de los siglos. Ujú. Tenemos una pequeña contradicción aparente entre el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Daniel dice, recibe el reino por los siglos de los siglos, y Apocalipsis, y es más, de una vez les voy a decir, les voy a tumbar sus ideas, nada más se las voy a así decir, y ya después tumbamos la idea. Vale.
Apocalipsis jamás menciona que Cristo reina por 1000 años. Y estoy dispuesto a comprobarlo. Ujú. ¿Ok? Lo comprobamos en un ratito más. Pero de una vez se lo digo. Apocalipsis jamás menciona que Cristo reina por 1000 años. Bueno, entonces tenemos esta imagen en las profecías de Daniel, que en el tiempo de la última bestia, que es un imperio, en el tiempo de los pies de la imagen, que es hierro mezclado con barro, que es el último imperio, vendrá alguien que derrotará a esa última bestia y que destruirá a toda la imagen. Pero vean ustedes cómo narra eh, Daniel la historia. Lo narra como una piedra que golpea y que va creciendo poco a poco hasta que se convierte en una gran montaña. Jamás dice, viene una gran montaña y aplasta a las bestias y a la imagen, y ahí está, la gran montaña. Ese es el reino de Dios. No, lo muestra como una piedrecilla. Nada más para poner ahí en similitud algunas parábolas de nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos, dijo nuestro Señor Jesucristo, es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas de todas las hortalizas, pero se convierte, va creciendo poco a poco hasta que se convierte en la hortaliza más grande Ujú. y bajo su sombra vienen todas las aves. ¿Ok? Entonces, tenemos esta imagen del reino de los cielos llegando como algo pequeño que se va convirtiendo poco a poco más grande. Nunca menciona que llega de golpe un gran reino y devasta por completo todo, sino que es una pequeña piedra que destruye todo y empieza a crecer poco a poco. ¿Ok? Bien, entonces estas imágenes, la estatua, las bestias, la piedra, el Hijo del Hombre, forman el marco profético que el Apocalipsis tomará siglos después. Juan no inventa un nuevo lenguaje, se mueve dentro de la tradición bíblica que ya interpretaba la historia como una sucesión de reinos humanos que finalmente ceden ante el reino de Dios. Esa es la imagen que nos presenta Juan en el Apocalipsis. Bien, Roma es la cuarta bestia. ¿Ok? Ven esta escritura, esta es una advertencia de Isaías. Dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos, y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Para este tiempo, Israel había confiado en Egipto. En tiempos antiguos buscaban siempre ayuda de Egipto o de otros pueblos. Ellos siempre buscaban protección donde no debían. Ujú. Y en el periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo, según la carta de los Macabeos, repitieron el mismo error. Ahora la confianza se depositaba en Roma, el nuevo imperio dominante. Esa dependencia política presentada como alianza era vista por los profetas como una forma de infidelidad. Ujú. La conducta de una esposa que busca seguridad fuera de su esposo. ¿Y cómo se le llamaría a una esposa que rompe la confianza con su esposo y busca seguridad en otro hombre? ¿Cómo se le llamaría? Adúltera. Adúltera. Ujú. Eh, los profetas la llamaban la ramera, Ujú. ¿cierto? Sí. Entonces, en este ambiente de alianzas equivocadas y tensiones crecientes, eh, Apocalipsis abre con una promesa sorprendente. Bien, vamos a leer un poco la escritura, ¿les parece? Mm. Porque Sí. hasta ahorita he dado puro contexto y no he hablado nada de la palabra. Vamos a iniciar con esto.
Vamos a leer la primera parte del Apocalipsis que dice así. Versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos. Las cosas que deben suceder pronto. A mí me encanta que seamos, ¿cómo se le llama? Literalistas. Me encanta. Si el libro de Apocalipsis lo hemos de tomar literal, ¿cuándo las cosas que anuncia el Apocalipsis, cuándo van a suceder? Pronto. ¿Y qué querrá decir pronto? Porque aquí tenemos un problema Que ocurrirá dentro de 2000 años. que ocurrirá dentro de 1000 años, Sí, dicen. sí. No, si lo vamos a leer literal, literal es literal. Y aquí estamos teniendo una visión profética. Esta visión profética, recuerden, estamos ante tres eh, formas de escritura de el Apocalipsis. Per- Permíteme un segundito. Ujú. Listo. Estamos ante, o sea, tenemos tres, eh, ¿cómo se le podría llamar? Géneros literarios. Estamos ante tres géneros literarios en el Apocalipsis. El profético, el apocalíptico y el epistolar. Ujú. Aquí, obviamente, claramente estamos ante un lenguaje profético. ¿Por qué? Porque está diciendo Juan que Dios le dio una revelación a Jesucristo y que Jesucristo esa revelación se le tiene que mostrar a sus siervos. ¿Qué le va a mostrar a sus siervos? Las cosas que deben suceder pronto. O sea, al estar en un lenguaje profético, tenemos que prestar atención a las palabras que se están usando. Pero en este caso hay una advertencia. Dice, estas cosas van a suceder pronto. Ahora dice Juan, él la dio a conocer. ¿Qué dio a conocer? La revelación. Porque estamos hablando de la revelación. Esta revelación Dios se la dio a Jesucristo, Jesucristo se la dio a sus siervos. Entonces dice, dice Juan, la revelación Jesús la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Juan dio testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de la palabra de Dios y de todo lo que vio. Y luego nos da una bendición. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Hermanos, estamos leyendo, yo estoy leyendo este libro y ustedes están escuchando este libro. ¿Cuál es la promesa que nos presenta este libro? Ujú. Una gran bendición. Este libro dice, el que lee este libro, el que guarda las palabras que están escritas en ella, es bienaventurado. Los que oyen este libro y guardan las palabras de la profecía, guardando las cosas que están escritas en ella, son bienaventurados. O sea, el libro no empieza con problemas, empieza con bendiciones. ¿Cuál es la gran bendición que estamos leyendo este libro? Yo creo que deberíamos de leer este libro más seguido, porque si nos está ofreciendo una gran bendición, entonces deberíamos estarlo leyendo más seguido. Pero es el libro que más dejamos de fuera y lo interpretamos a la luz de lo que vemos, no a la luz de la revelación, porque lo que estamos aquí viendo, escuchen, aquí no nos está diciendo la criptografía de Jesucristo que Dios le dio. No nos está diciendo el gran misterio de Jesucristo que Dios le dio. ¿Qué dice? La revelación. Quiere decir que se quita un velo. Y al quitarse este velo, nosotros podemos ver de manera clara. Y como podemos ver de manera clara, estamos siendo bendecidos por Dios. Ahora, la pregunta es,
Si esta es una revelación, ¿por qué entonces interpretamos este libro como algo oscuro, como algo lleno de simbolismos, como algo que no podemos entender tan simple y tan sencillamente? O como algo que lo vemos a la luz de una historia de un pueblo, de una nación o de eventos actuales. Diría Gary Lee, terremoto en Colombia. Ya viene Jesucristo. ¿Por qué? Porque hubo un terremoto en Colombia. Ha habido terremotos toda la historia. Guerra en Irán. Ya viene Jesús. Se están cumpliendo las profecías. ¿Cuáles profecías se están cumpliendo? ¿Cuáles? Sin embargo, Juan dice, esta revelación de las cosas que están por suceder deben suceder pronto. Mm. ¿Qué tan pronto? En el tiempo de Jesucristo, perdón, en el tiempo de Juan, en el tiempo el último de los apóstoles, en el tiempo, ¿en qué tiempo? ¿En nuestro tiempo? ¿Qué quiere decir pronto? Aquí entonces entramos con un problema de interpretación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces lo que nosotros entendemos es que, ahí va, ahí va. El Apocalipsis no fue escrito para infundir miedo, sino para sostener la esperanza. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si el libro fue escrito para sostener la esperanza, en los años 60, los cristianos que sufrían persecución por dos frentes, el Imperio Romano y el liderazgo judío, estaban siendo perseguidos por dos frentes, ¿qué hubieran sentido cuando leyeron este libro? Ah, no es para nosotros, es para dentro de 2000 años. Mm. Así fue como lo interpretaron los cristianos del primer siglo. No, en absoluto. O sea, si los cristianos hubieran interpretado este libro como que estas cosas que están por suceder pronto y ellos están padeciendo bajo Nerón, ellos leen esto y dicen, ah, excelente, los cristianos dentro de 2000 años tienen una esperanza, mientras nosotros no sé qué nos va a pasar. El libro está escrito con la intención de darles paz y esperanza a los cristianos que están sufriendo. ¿Y cómo lo dice Juan? Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces, los cristianos que están aquí sufriendo dicen, listo, hay que leer esta carta, porque esta carta nos va a dar esperanza. Ahora, tenemos que entender que Jesucristo ya nos había profetizado esto. Jesucristo dijo, los entregarán a tribunales, serán azotados en las sinagogas y dirán que rinden servicio a Dios. Ujú. Es lo que dice la Escritura. El maestro ya lo había profetizado. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros veamos en la historia que eso ya se cumplió y hoy día estamos esperando que se imponga un, un gobierno mundial eh, de sinagogas y aquí en México y allá en España hayan sinagogas y agarren a Rubén y se lo lleven a la sinagoga más cercana y agarren a Javier y se lo lleven a la sinagoga más cercana y los agarren a golpes? Ese es un presentismo terrible. Claro que tenemos que hacer un montón de maromas mentales para llegar a eso. Si Jesucristo está profetizando que eso está por pasar, y vean ustedes ahí, Marcos 13, que el contexto es lo que le preguntaron los discípulos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál es la señal del fin? Entonces él empieza a dar señales del fin. Él dice, los arrastrarán a las sinagogas, serán azotados y dirán que les sirven a Dios. ¿Ok? Ujú. Entonces el Apocalipsis lo que hace es que está respondiendo al sufrimiento con una visión, con consuelo y con fidelidad. No invita a buscar refugio en los poderes humanos. El Apocalipsis no nos invita a buscar
refugio en los poderes humanos, ni en Egipto, ni en Persia, ni en Roma, sino en el Cordero de Dios. Bien, vamos a seguir leyendo la Biblia. Y dice así. Ya leímos los primeros 3 versos, vamos a leer los siguientes. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí tenemos una aseveración hermosa e importante. Porque recientemente estuve ahí discutiendo en un comentario de tu primer video que hicimos, con una persona que dice que Jesucristo todavía no reina. Pero vean aquí lo que dice Juan. Juan dice que Jesús ya es el soberano de los reyes de la tierra. No dice que será, dice que ya es. Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Jesús ya reina. Y dice, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Aún los que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí tenemos otro problema de posible interpretación. Dice que los que lo traspasaron lo verán, pero los que lo traspasaron ya murieron. Sí, esto también se une un poco con Mateo 24 y Sí, con la comparecencia de Jesús en el Sanedrín. sí, pero aquí dice, Sí, lo verán. Vamos a ver qué quiere decir eso que lo verán. ¿Ok? sí, pero Juan también dice Dice, que vieron al que traspasaron, haciendo claro, referencia a Zacarías, si no me equivoco. así es, haciendo referencia a Zacarías. Ujú. Pero, entonces, aquí el problema de muchas interpretaciones es que esto lo estamos poniendo para el final, para estos tiempos, o para no sé cuántos años. Ujú. ¿Cómo es posible que los que lo traspasaron lo verían ahorita si ellos ya, bueno, ahí se inventan, ¿no? Que, bueno, tendría que resucitar primero y bueno, ya veremos, ¿no? Mm. O Dice el verso 8. se Ajá. refiere a los judíos como colectivo de que lo traspasaron. O a toda la humanidad como que son los causantes de la muerte de Jesús, ¿no? Sí. Bueno, dice aquí, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes, y compañero en la tribulación en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Apocalipsis 1:9 nos ofrece un detalle clave. Juan se encuentra en la isla de Patmos. ¿Por qué? ¿Por qué se encuentra en la isla de Patmos? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Por eso se encuentra en Patmos. No está allí por retiro espiritual, sino por la persecución. La tradición cristiana sostiene que Juan fue condenado a muerte y arrojado a un caldero de aceite hirviendo, o le arrojaron un caldero de aceite hirviendo encima. Contra toda expectativa, milagrosamente sobrevivió y su castigo fue conmutado por el exilio en Patmos. Esta condena de muerte, esta forma de torturar, es muy consistente con lo que hacía Nerón, nada más para seguir con la idea de que el libro se escribió en el año 62 al 65. Las fuentes antiguas que hablan acerca de la persecución de Nerón describen escenas estremecedoras, creyentes rociados con aceite y quemados vivos para iluminar las calles, otros crucificados o expuestos a las fieras. Era un intento de convertirlos en chivo expiatorio por el desastre urbano, la quema de la ciudad de Roma. En este contexto, el exilio de Juan adquiere más sentido. No se trata de una medida administrativa tardía bajo Domiciano, sino de una acción represiva propia del régimen de Nerón. Cuando el cristianismo era visto como una amenaza emergente,
lo que hacían es que los perseguían, los torturaban y los mataban. Y eso desde Nerón. La violencia del periodo coincide con el tono urgente y pastoral de Apocalipsis, un libro que nace en medio del sufrimiento real de la iglesia. Todo esto sugiere que la estancia de Juan en Patmos es más coherente con la persecución neroniana que con una supuesta represión sistemática Ujú. bajo Domiciano. ¿Estás con las diapositivas? No, estaba yo leyendo mis notas nada más, Vale, vale. pero No, por saber ahorita si voy a, se te había... ahorita sí voy a poner A ver, una diapositiva. para saber que tengo que cortar aquí y ya está. Bien, entonces, entendemos que Juan estuvo en Patmos bajo la persecución de Nerón. Apocalipsis 1:9 nos dice por qué está en Patmos y ya hablamos de las tradiciones de la posible muerte, perdón, la posible tortura, martirio de Juan, su milagrosa, sobrevivió milagrosamente y por eso fue enviado a Patmos, ¿ok? Bien, les quiero dar un primer spoiler, la gran ramera. Apocalipsis presenta a la gran ramera como la gran ciudad, que se prostituye con los reyes de la tierra. Juan 19:15 nos da primera, un primer spoiler, vean ustedes. La imagen de la gran ramera es la imagen de una infidelidad espiritual que se reviste de lealtad política. Y aquí es donde la voz de los profetas vuelven a resonar con fuerza. Ujú. Isaías había dicho, ay, de los que descienden a Egipto por ayuda, pero no miran al Santo de Israel. ¿Y quién es el Santo de Israel? Para el tiempo de Isaías, ¿quién es el Santo de Israel? Dios. El Señor, sí. ¿Pero quién es el Santo de Israel? Jesucristo. El Mesías. Entonces Israel buscó refugio en Egipto cuando debía confiar en Dios. Y en tiempos de los macabeos repitieron el patrón. Ahora la esperanza se depositaba en Roma, vista como la nueva potencia capaz de garantizar seguridad. Ahora, la historia se repetía entre Isaías y Roma. Ahora, en este trasfondo de personas que están buscando una alianza política, pongámonos a pensar en Juan 19, capítulo 19, verso 15, perdón, donde Pilatos le dice al pueblo, le pregunta al pueblo de Judá, ¿qué hacemos con este, el rey de los judíos? Y ellos gritan, crucifícale, no tenemos más rey que al César. En la culminación del error denunciado por Isaías, abandonar al santo de Israel para abrazar al imperio, tenemos aquí el, la acusación de todos los profetas hacia Jerusalén. El libro de Hechos muestra la misma tensión. En el capítulo 17, verso 6, los judíos acusan a Pablo y a los cristianos de trastornar al mundo. Lo irónico es que esa expresión era usada por Roma para describir a los judíos sediciosos. En el año 50, más o menos después de Cristo, los judíos sediciosos que estaban en Roma fueron expulsados de Roma por sedición. Ahora, estos judíos toman esa frase, los que trastornan al mundo, y se la aplican a los cristianos. ¿Qué dicen ellos al respecto de Pablo? Estos que trastornan al mundo, es decir, nosotros no, los judíos no, ¿ok? Ujú. Los judíos no. Nosotros no somos los que trastornamos al mundo. Son los cristianos. Y estos cristianos que trastornan al mundo ya están aquí. Ellos enseñan que hay otro rey por sobre el César. ¿Ok? Entonces el liderazgo judío quería liberarse de Roma, pero terminó aliándose con Roma para crucificar al Mesías. Esa contradicción es precisamente lo que Juan denuncia con la imagen de la gran ramera. Una ciudad que pretende ser fiel, pero que se entrega a los poderes de este mundo para preservar su posición. La gran ramera no representa solo corrupción moral,
representa infidelidad religiosa y el mismo pecado que Isaías denunció, confiar en los caballos de Egipto, en los carros de Roma, en cualquier poder humano, menos en el Señor. Y eso que nos quede a nosotros los cristianos como ejemplo. Porque los cristianos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿por qué votaron por Donald Trump? Ujú. Porque él era la persona más adecuada ¿para qué? En Colombia, ¿por qué votaron por el presidente que tienen? Aquí en México, ¿por qué votan los cristianos por los que votan? El problema es que a veces le ponemos un peso espiritual, un peso salvífico a un político, el cual no lo tiene y no lo debe de tener. No Mm. estoy diciendo ahorita que los cristianos deberíamos de ser sediciosos y dejar de votar, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es las razones por las cuales un cristiano vota. Y en Estados Unidos el mensaje era, es que este es el hombre que Dios ha puesto. Mm. ¿Seguros? ¿Cómo lo sabemos? El hombre que Dios puso para reinar, el príncipe de paz, es Jesucristo. Jesucristo, hombre. Ese es el hombre que Dios puso. No nadie más. Pero nosotros tomamos los cristianos, tomamos estos atributos del hombre perfecto que es Cristo y se los asignamos a hombres en tiempos donde nosotros consideramos que deben de ser asignados. Y eso es un error. Porque entonces para nosotros se convierte la profecía. Ay de los que buscan el poder humano, pero no ponen sus ojos en el santo del Señor. Bien, regresemos un poquito a lo que estamos leyendo de Apocalipsis 1:9. Juan, hermano en la tribulación, el reino y la perseverancia. Juan dice, yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, el reino y la perseverancia en Jesús. Juan no se presenta como apóstol, ¿ok? Juan no se presenta como apóstol, ni como autoridad distante. Se presenta como hermano. Mm. Sí, Alguien que comparte. ¿Cómo? algo parecido hace Pedro con los ancianos. Presbítero como Algo, vosotros. así es. Él dice, yo, hermano de ustedes, compañero de ustedes, en la tribulación, el reino y la perseverancia en Jesús. Él comparte el mismo camino, la misma presión y la misma esperanza de los cristianos que están siendo perseguidos. Cuando dice que es compañero en la tribulación, no habla en abstracto. La iglesia del primer siglo ya había pagado un precio altísimo por seguir a Cristo. Pedro había sido crucificado. Jacobo, su hermano, fue degollado ante una multitud. Pablo murió decapitado en Roma. Santiago, el hermano del Señor, asesinado por los saduceos en Jerusalén. Así que Juan escribe desde ese mismo mundo de dolor. No habla desde un escritorio, sino desde el exilio. No escribe desde la comodidad, sino desde la fidelidad puesta a prueba. Su autoridad no nace del título, sino del testimonio. Él también está en la tribulación. Él también espera el reino. Él también persevera en Jesús, como ustedes, les dice. Por eso Apocalipsis no puede ser un libro frío ni distante. No puede serlo. No puede ser un libro que se escribe para la eternidad, en el futuro. Mm. No puede ser un libro que no está hablando de problemas actuales, es un libro que se conecta con los primeros cristianos, en sus problemas que están viviendo. Ujú. No, y siguiendo la analogía de la fe, intentamos extrapolar esa misma interpretación de una profecía al resto de profetas y no se encuentra. Los profetas hablaban a las personas de su tiempo. Sí, Un profeta no así es, hablaba a personas de 400 años después. Anunciaba algo a los profetas, a las personas que estaban viviendo en su tiempo. así es. Y hacía una promesa para el futuro, Exacto. la promesa del Mesías que había de venir. Ujú. Pero no podemos entonces leer a Isaías, como muchos leen, ¿no? Por ejemplo, la otra vez, ¿no? Alguien me puso ahí en el comentario la profecía del milenio, del reino del Mesías, que está en Isaías 11, que, y esa profecía la extrapolan para nuestros tiempos o para el futuro de nuestros tiempos. Pero hay un problema allí, que en esa profecía las personas mueren de 100 años.
Mm. Entonces, si lo vamos a tomar literal, en el milenio la gente muere de 100 años. Ya no habrá bebés que mueran en su cuna, sino que el más flacucho dice morirá de 100 años. Entonces ahí tenemos un problema. Bien, ¿qué dice Juan? A pesar de todo, quiero ayudarles en este momento difícil. Es lo que está el mensaje de Juan. Esa solidaridad nace de una convicción más profunda. Juan también es compañero en el reino. Para él, el reino de Cristo no es una esperanza lejana, ni un sueño futuro. Es el problema del dispensacionalismo, que presenta el reino de Cristo como algo que no es todavía. Para Juan, el reino ya está aquí. Es una realidad espiritual presente. El Cordero ya reina. Y ese reinado sostiene a la iglesia en medio del sufrimiento. Por eso Juan puede escribir desde Patmos con serenidad y autoridad, porque sabe que la tribulación no anula el reino. Y este es el problema que tienen muchos, específicamente ese comentario dispensacionalista, donde dicen, oye, pero mira, voltea a ver cómo estamos. Hay guerras, hay problemas, y tú ya dices que el reino de Cristo ya está aquí. Es que eso no anula el reinado de Cristo. Eso no anula el reinado de Cristo y vamos a demostrarlo bíblicamente. Dice aquí, no, no es esto, perdón, es Cuba. Esperen un segundito. Ujú. Ahí está. Vamos a demostrarlo. En el libro de Hebreos nos encontramos con la, con la correcta interpretación de la profecía de Daniel, de la imagen del sueño de Nabucodonosor. ¿Ok? Dice así. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. No dice todo lo pondrá, dice todo lo ha sujetado bajo sus pies. Porque al sujetar a todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Entonces, pregunta, o mejor dicho, asevera el autor de Hebreos, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. ¿O sí? Es una pregunta. ¿Ya vemos todo sujeto a él? No, No. pero ya vemos, bueno, yo le agregué aquí el ya, vamos a quitarle el ya, vamos a dejarlo, leerlo como es, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Entonces, aquí, esta es la correcta interpretación del sueño de Nabucodonosor. Una piedrecita que llega, golpea los reinos y empieza a crecer poco a poco. No vemos que ya todo esté sujeto. No vemos que ya todo sea un reinado de paz. Pero eso no indica que Cristo no reina. Ujú. Eso no indica que el reino no está aquí. Eso solo indica que el reino está avanzando y las tinieblas van alejándose. El reino sigue avanzando. El reino se va avanzando según la predicación del Evangelio. No indica que ya está, pero ya está el que, el que ya está coronado de gloria y majestad, ese ya está aquí. El reino ya está aquí. Todas las cosas todavía no están todas bajo sus pies, pero al estar él ya aquí, las cosas ya se están poniendo bajo sus pies, como lo dice nuestro mismo Señor Jesucristo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Bien, regresamos a la diapositiva.
Entonces, Juan solamente nos está diciendo, yo estoy con ustedes. La tribulación no anula el reino. La perseverancia es la forma en que el reino se hace visible en la vida de los santos. Juan habla desde la experiencia, desde la fidelidad probada, desde la certeza que el Cristo resucitado gobierna, aun cuando el mundo parece dominado por la violencia de un imperio. ¿Ok? Pues bueno, para dar un poco más de contexto histórico, hablemos de los problemas políticos durante los 40, 50 y 60. Flavio Josefo describe un periodo de crecimiento de, crecimiento de inestabilidad en Judea. Uno de los episodios más alarmantes ocurrió bajo el emperador Cayo Calígula, quien quiso ser adorado como Dios. Ordenó a Petronio, gobernador de Siria, marchar hacia Jerusalén con 3 legiones para colocar estatuas imperiales dentro del templo. Para el pueblo judío aquello era una profanación intolerable. Josefo narra que la amenaza provocó terror, confusión y desesperación entre los habitantes de Judea. Esto en el libro Antigüedades Judías, libro 18. ¿Ok? Sí. Ese episodio no fue aislado. Las décadas de los 40, 50 y 60 estuvieron marcadas por una sucesión de tensiones políticas, disturbios religiosos y choques constantes entre el pueblo judío y la administración romana. Cada conflicto dejaba al descubierto la fragilidad del equilibrio entre Roma y Judea. Alimentaba el sentimiento nacionalista que terminaría estallando en la guerra del año 66. Ese ambiente de presión, miedo y expectativas mesiánicas forma parte del trasfondo histórico que el Apocalipsis asume. No es un libro escrito en tiempos tranquilos, sino en medio de un mundo convulsionado, donde los imperios reclamaban adoración y los pueblos oprimidos buscaban liberación. Ahora vean, eso es lo que sucede en los 40, 50 y 60. Pero Jesús ya había advertido. En Mateo 24:15, él dijo, cuando vean la abominación de la desolación en el lugar santo. Lucas 21:20 expresa, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación está cerca. Estas palabras no eran metáforas vagas, señalaban un evento concreto de que se acercaba la invasión romana y la destrucción del templo. Jesús llamó a sus discípulos a responder con discernimiento, fidelidad y una huida estratégica, no con nacionalismo ni resistencia armada. La iglesia debía leer los tiempos, no repetir los errores de Israel antiguo, que una y otra vez buscaron salvación en los imperios en lugar de confiar en el Santo de Israel. Las décadas de 40, 50 y 60 estuvieron marcadas por disturbios, falsas esperanzas mesiánicas y una creciente presión política. Jesús había preparado a sus seguidores para ese momento. El Apocalipsis entonces retoma esa misma línea. No es un libro para alimentar miedo, sino para formar discernimiento en medio de las crisis. Jesús dijo, cuando vean a Jerusalén rodeada, huyan. En el año 66 después de Cristo estalló la gran revuelta judía contra Roma. El gobernador romano Cestio Galo, al mando de la 12ª Legión Fulminata, que ese nombre queda bien para un equipo de fútbol o algún así equipo de deportes. La 12ª Legión Fulminata marchó desde Siria y rodeó Jerusalén, iniciando el primer sitio militar de la guerra. Para muchos parecía el comienzo inevitable de la derrota judía. Sin embargo, ocurrió lo inesperado. Los rebeldes lograron repeler el ataque y forzaron la retirada romana. La derrota de Cestio no solo sorprendió al imperio, envalentonó a los rebeldes, aceleró la guerra y alimentó la ilusión de que Dios estaba a favor de la insurrección contra los romanos. Pero los cristianos interpretaron ese momento de manera muy distinta. Para ellos, la retirada de Cestio no era una señal de victoria nacional, sino el cumplimiento directo de las palabras de Jesús. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación está cerca.
El cerco inicial fue la señal, la retirada fue la oportunidad y la Ujú. instrucción de Jesús era clara. Huyan a los montes. Mientras los rebeldes celebraban, los discípulos discernieron, no se unieron a la revuelta, salieron de la ciudad, obedeciendo la advertencia del Señor. Este episodio marca un punto decisivo. La iglesia no leyó la guerra como un conflicto político, sino como un evento profético. Y esa lectura, discernimiento en lugar de nacionalismo, fidelidad en lugar de violencia, es parte esencial del trasfondo de Apocalipsis. Hasta aquí vamos a quedarnos. Me gusta mucho porque sí, es verdad que Flavio Josefo escribió sobre la abominación desoladora de Daniel. Y resulta que con la revuelta de los macabeos, esto lo estoy sacando para que no sea invención mía, de un trabajo de Dean Ulrich de 2014, de cómo interpretaban los judíos del segundo templo Daniel 9, las 70 semanas. Ujú. Y resulta que en Macabeos, a partir de ese libro y la victoria, interpretaron la abominación desoladora con Antíoco IV. Sí, Entonces uno pensaría, ¿ves? Estaban pensando que eso ya se cumplió. Pero resulta luego más tarde que tanto los de Qumran, la secta del Qumran y Flavio Josefo, y atribuyeron, aparte de esa abominación desoladora a Antíoco, también al reinado de Roma. Y veían en Roma un segundo cumplimiento de lo que sucedió en Antíoco, el de las 70 semanas. Básicamente porque después de la victoria de los macabeos es evidente que no fue victoriosa, o sea, fue una victoria temporal, no fue una así victoria es. eterna del reino de los judíos. Así es. Entonces eso me parece muy interesante, que no solo no veían ya cumplidas las expectativas de esa profecía y esperaban ciertamente una figura mesiánica que los liberasen ahora de los romanos. Sí, permíteme. Me están, me están marcando. Ujú. Yo creo que ya me voy a salir, pero bueno, espero que les haya gustado. Y la verdad es que esa información que estás dando, a ver si la podemos meter en la siguiente clase, porque sí es importante meter esos contextos. Dale, te la paso entonces. Voy a dejar ya de grabar. Lo dejaré cortar el vídeo donde... no veo el ratón. Aquí. Cortaré el vídeo donde has dicho que aquí hasta aquí la clase.